Bienvenidos a una edición más de Latido Político, el podcast. Hoy con mucho contenido de sumo interés, y para desglosar cada uno de estos temas debemos contar obligatoriamente con la participación de nuestros compañeros, a quienes les damos una fuerte y efusiva bienvenida. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Esto es Latido Político. Bienvenidos a Aaron Hernández, ingeniero Aaron Hernández. Gracias, Richard Luzón. ¿Cómo están, amigo presente y televidente? Recordarles que esto se transmite por el canal 20 de Telemón, en el cable aquí local. También en nuestras redes sociales, síganos, suscríbanse. Tenemos 2.678 y subiendo suscriptores, Richard. Increíble, ¿eh? Gente que no se pierde en el contenido de Latido Político. Suscríbanse, entren ahí a YouTube, denle a la campanita y consuman para que sean los primeros que tengan los cortes de las cosas. Y los que nos siguen en la provincia, María Trinidad Sánchez, a través de Telemón, tienen que duplicar esa cantidad. Claro que Llévese sí. de mí. Claro que sí. No, y es que esto se ha convertido en un referente ya internacional. Yo recibo retroalimentación de gente que está fuera del país. No, señores, uno se mantiene siempre al día de los temas nacionales, escuchándolo a ustedes, y son de opiniones muy certeras. Así que también en Instagram como Latido Político, y ahí estarán las redes sociales de cada uno de nosotros ahí integradas en esas cosas. También nos pueden darnos a seguir para que tengan la primicia de todo. Gerardo Fernández, dime. Buenas tardes, queridos compañeros. Estamos aquí ya activo al pie del cañón en Latido Político Podcast, con un día lleno de informaciones impactantes. Yo mismo, en el escenario político nacional, desde el fin de semana, tsunami y tsunami, uno tras otro. En verdad que estamos frente a una reconfiguración del tablero político, básicamente en la oposición. Los actores importantes se están moviendo del lugar y de alguna manera van a incidir en mayor o en menor medida en los procesos electorales venideros. Es temprano para hacer pronóstico dónde va cada quien, pero sí hay una reconfiguración de fuerzas de la oposición, y es algo que todo el país está observando, y pienso que el partido de gobierno también debe observarlo, porque el partido de gobierno actualmente está en una especie de caída libre. No sé qué ha pasado. Y la oposición reconfigurándose aún en un escenario de aparente crisis, pero el movimiento de actores importantes como Domingo Contreras, por ejemplo, como Carlos Amarante Baré, redefine muchas cosas. Así que estamos aquí para comentar todo esto en el día de hoy. Dilaine Santiago. Saludos, chicos, qué placer estar nueva vez aquí con ustedes. Como decía mi compañero, cosas importantes, grandes anuncios, movidas importantes. Estamos como jugando al ajedrez hoy en día en nuestro país, en el ámbito político. Mucho que decir, cosas por analizar, y yo entiendo que quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, como Latido Político Podcast, tienen que estar atentos, porque lo que aquí se dice con una precisión que yo creo que aquí Nostradamus tuvo que ser familiar de algunos de ustedes. Así es que atentos, porque lo que hoy tenemos es muy bueno, pero lo que vendrá aquí en Latido Político seguirá siendo de mucho provecho. Pero no solamente en la oposición, Gerardo, también en el partido de gobierno se están dejando entrever pequeñas señales de lo que se pudiera avecinar, sí, señor, en los próximos meses no muy lejanos. El mismo Guido Gómez Mazara ha hecho... aunque tiene fecha de recibida 30 de septiembre, me parece. 30 de septiembre. Sí, 30 de septiembre es hoy que se ha hecho pública una comunicación un poquito larga, 4 párrafos, dirigida a José Ignacio Paliza en su condición de presidente del PRM, en donde Guido, en pocas palabras, sintetizando el contenido de esos 2 párrafos, llama la atención del presidente del partido a estas aspiraciones a destiempo presidenciales, que muchos no han querido acatar el llamado que le hiciera el presidente en aquella reunión de hace unos meses atrás, en donde los llamó a la mesura. Hay unos cuantos actores de estos, de lo que se han catalogado como presidenciables, que han mantenido una constante agenda, pudiéramos decir proselitista, entre comillas, promoviendo su figura. Y Guido, que es una persona acuciosa, una persona que hay que lanzársela por el medio y muy rápido para que a él se le pase. A Guido no se le pasa muy fácil una bola. Guido ha puesto, me parece que por segunda vez, el dedo sobre la llaga
para que desde el partido, desde las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno, se tomen las medidas de lugar con las aspiraciones de estos, como él dice, con todo el derecho legítimo de hacerlo, pero que él entiende que es muy a destiempo, que desvía la atención de ellos sobre lo que debe ser la gestión de gobierno, por estar ellos entonces inmersos en sus proyectos, en sus respectivos proyectos presidenciales o de promoción de su figura. Y eso yo lo suscribo por completo, todo el contenido de la carta de Guido. Siempre hemos dicho que Guido es uno de los mayores activos que tiene el PRMismo desde el punto de vista de que es una persona de posturas firmes, que a veces es tan firme que a veces llega hasta lo radical, pero lo cierto es que en este caso esa observación que le ha seguido a Paliza ha sido bien recibida, incluso a pesar de que se hizo pública hace unas horas, los comentarios que ha recibido han sido inclinándose ¿cómo que se dice? Cuando tú endosas, a endosarle su apoyo de todo lo que la han leído y que le han dado seguimiento a las actuaciones de estos presidenciales que no han parado realmente su activismo político. Bueno, en el PRM eso no es nuevo. Pero el primer planteamiento lo hace el presidente. Ya luego de eso vimos una publicación de Roberto Furcal que hizo desde su plataforma, de sus redes sociales, llamando también a los candidatos, a los precandidatos que dejaran la campaña de Esa siempre. fue la primera, que yo la confundí, que dije que me parecía que era la segunda de Guido. La No, primera fue la la primera, de Furcal. la Muy Roberto buena también. Furcal. Eddie Olivares también dijo que los miembros de la dirección ejecutiva deberían anteponer sus aspiraciones personales y ver el interés colectivo del partido, y también el mismo Paliza se ha referido al caso. O sea que no es una novedad, no es nueva. Ya eso es una preocupación colectiva entre la... Igualmente lo había dicho también Franklin García Fermín, el ministro del MESID, que lo que tenían que hacer era trabajar en conjunto por el bienestar del gobierno actual. Ya vemos, estamos viendo altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno expresar esta inquietud que tiene con las candidaturas a destiempo. Una inquietud y una preocupación legítima. Pero Guido va un poquito más profundo, porque Guido habla de avatares y habla de funcionarios y ministerios. O sea, hay que prestarle atención a eso. Y si más bien es cierto que tú decías, y que tanto como el compañero Gerardo decía, que la recomposición que está en el escenario electoral actualmente, en el sistema de partido actualmente, es interesante. Aunque muchos podrán decir, mira, se está descomponiendo el PLD, yo lo veo desde otro matiz. Yo creo que eso fortalece la democracia. No siempre tú tienes que militar dentro de un partido. Hay ideales que convergen, que se dan. Vimos el éxito que tuvo Justicia Social en este proceso electoral, que se erigió como una de las principales fuerzas políticas actuales en el escenario político, valga la redundancia, y eso fue fruto precisamente de una división, y hay ideales. Nosotros aquí dijimos sobre la renuncia de Carlos, sobre la expulsión de Carlos Amarante Baré, que ya eso se veía venir, que se veía venir también, que una primicia que podemos inclusive decir, de que formarían parcela aparte, como una especie de lo que es justicia social actualmente. Y esto viene a, como decía Gerardo, a traer ingredientes interesantes y articular una oposición como en torno a este tipo de figuras que sí saben de estrategia política y que han jugado un rol muy importante en la historia del PLD. Y han estado mano a mano con grandes dirigentes como lo es Leonel Fernández y como lo es el expresidente también Danilo Medina, porque si bien no es cierto, estos hombres han estado de la mano con estos grandes hombres de Estado y conocen también y son grandes estrategas. O sea, ellos también tienen una línea de acción y de pensamiento propio, y esto viene a ser interesante. Yo creo en esa renovación. Nosotros hemos visto partidos de gobierno, como en el caso del Partido Reformista, que se perpetuaron en torno a una figura caudillista. Recordemos que República Dominicana es un país presidencialista, gracias por la corrección, y se le daba poca oportunidad en esa parte. Creo que sería interesante todo lo que está pasando. Creo que eso da apertura, como decía Domingo Contreras en la carta, en su alocución, eso da apertura también a un nuevo liderazgo, eso da apertura a un relevo. Eso viene a fortalecer el sistema de democracia de la República Dominicana. Miren, como dice un refrán, aquellos polvos trajeron estos lodos. Todo lo que está pasando en el PLD es fruto de
la división del 2019. Y la división del 2019 fue fruto del no cumplimiento de los acuerdos del 2011 en Juan Dolio. Eso es así. Pero eso es agua pasada y no vale la pena llover sobre mojado en ese tenor. Lo que sí tenemos que hablar obligatoriamente es de la expulsión deshonrosa de Carlos Amarante Baré, que tiene un significado especial. En nuestro podcast anterior entrevistamos a Francisco Domínguez Brito y ese mismo día se produjo la expulsión de Carlos Amarante Baré de manera deshonrosa. Eso fue hace... Fue el sábado. 3 o 4 días, ¿verdad? Las renuncias no han parado. No han parado. En el PLD, de toda la región de la provincia de Espaillá y alrededores. El presidente provincial del PLD en la provincia de Espaillá renunció. La alcaldesa de Veragua, del distrito municipal de Veragua, que es mi amiga personal, tiene su carta lista. Toda esa persona que, porque Carlos Amarante Baré es un líder. Un líder. Y Es lo que decía Petri. hizo una escuela política. Una dilatada carrera de 50 años en el PLD. Por lógica, tiene gente que ha sustentado su simpatía y que le ha garantizado siempre ser un aportador grande de votos. Y no solo de votos, porque votos aporta cualquiera, ¿verdad? Aportar calidad a la política y a la estrategia del PLD. Y detrás de él vienen dirigentes de larga data que sus nombres no son tan conocidos como el de Carlos Amarante Baré, pero que son muy valiosos y a lo interno del PLD se sabe. Cuando te dicen que un Winton Juma de la provincia de Espaillá se fue del PLD, todos los mocanos saben que están ante un grave problema. Sí, eso Que es están así. ante un grave problema. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Quién capitaliza estas deserciones ahora mismo? Nadie la capitaliza. Nadie la capitaliza porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo están en un proceso, un híbrido entre una reestructuración interna y crisis. Están en ese ambiente ahí como de difusión, un ambiente difuso, no se sabe ahí qué es lo que está pasando. Entonces, lo más previsible es que estos líderes con capital político, algunos más que otros, como decía el ingeniero Hernández, Aaron, hagan su propia parcela. Me llama la atención, Gerardo, que estas renuncias ahora no son... Es fuera del ambiente Claro, de claro. campaña, ¿verdad? Claro, no se porque- puede acusar al partido de gobierno como se hacía previo a las elecciones de estar comprando voluntades, de estar comprando No, conciencia. Y habrían llamado más la atención que el además- mismo proceso político en Y ese además, momento. el partido de gobierno ahora mismo no está en condiciones de ofrecer nada porque tiene muchísimos problemas internos por los empleos. Están cancelando muchísima gente. Escuchaba al diputado Aníbal Díaz quejarse de que en el FEDA cancelaron 140 gente en un solo día, por ejemplo. Hay un problema serio. Entonces, todas estas personas que se están yendo del PLD, que irónicamente están en un proceso de renovación que nosotros siempre hemos dicho que no existe, porque ahí todo está controlado por Danilo Medina y ese fue el error de Amarante. Danilo no quiere a nadie que lo pueda enfrentar de tú a tú, porque Amarante tutea a Danilo. Danilo no quiere a nadie que lo tutee, que le diga, tú te acuerdas en tal fecha, que estábamos en tal sitio. A él no le interesa a nadie así. A él le interesa tener súbditos y empleados. Por eso llenó ese comité político de muchachones que son yes man, que todo lo que saben decir es Sí, yes, señor. sir, Your yes, sir, sir. your sir. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, las renuncias en el PLD van a seguir. Van a seguir. Ahí vimos hoy la del amigo, imagínense ustedes, Domingo Contreras, el hombre que ha tenido en sus manos el voto PLDista del Distrito Nacional durante los últimos 10 años. Claro que sí. No claro solamente que sí. eso. Por eso, Carlos, por la eso. autoridad, la principal autoridad municipalista que tiene el PLD Claro. es Domingo Contreras. Y uno de los mejores municipalistas del Caribe. del Caribe. Entonces, una ahora- estrella. ahora- Hay que dársela. Esos votos, muchos cuadros políticos de Domingo Contreras ya tienen tiempo en la Fuerza del Pueblo. Muchos. Incluso muchos de los regidores que sacó la Fuerza son del equipo de Domingo. Entonces, ahora todo ese caudal de votos de Domingo Contreras se mueve hacia un litoral hasta ahora desconocido, pero no solo los votos, su persona, su presencia, su capacidad intelectual
Su liderazgo. Su historia, su liderazgo, lo que él simboliza y lo que él representa, se mueve también. Entonces, yo difiero de ti, Aaron, en el tema de que no está de acuerdo con que el PLD se desmorona. El PLD se desmorona. Es el único partido ahora mismo de las 3 fuerzas principales, que son PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, que se está desmoronando. Porque la Fuerza del Pueblo está mostrando algo de vitalidad, básicamente porque tiene a Omar, que es un fenómeno, y Leonel, que está en un activismo permanente. Y que a usted le guste o no, cuando Leonel habla, se le escucha y gana primeras planas. Y gana hoja de periódico. Pero en el PLD... todo lo que pasa es para mal. No, yo no digo que... En el PLD hace tiempo... es positivo para el sistema democrático. En el PLD hace tiempo que no pasa algo para bien. Porque mucho tiempo. Tiene que pasar algo, precisamente, Gerardo. Qué bueno que tú mencionas esa parte. Tiene que pasar algo para que puedas reaccionar. O sea, tú decías... Es que eso ya pasó. O sea, lo que tenía que pasar para que el PLD reaccionara ya pasó y no reaccionó. Tú sabes lo que un partido desde 2016 sacar 2 millones y pico de votos, a estas elecciones sacar 400,000 votos. Decía, o sea, eso es algo de revisar. Con el respeto del compañero José Aníbal, yo creo que probablemente de aquí a enero no exista un PLD. Lamentablemente. Dice un comentario ahí de uno que al último que salga que cierre la puerta. Gerardo, dicen muchas voces dentro del PLD que la renuncia de Domingo Contreras fue un adelanto a una expulsión deshonrosa tal cual como la que se hizo con Carlos Amarante Bárez. ¿Qué tú piensas de eso? Mira, no lo creo, porque Domingo ha estado en muy bajo perfil y en este proceso... Pero ha sido lo que ha enfrentado Danilo también. Sí. En este proceso pasado fue golpeado también, como lo fue en el anterior. Domingo es como un Domínguez Brito, que viene acumulando golpes desde hace tiempo. Y ustedes decían... Sí pienso que la renuncia, que la expulsión de Amarante motivó, lo puso a él en alerta a decir, yo no voy a exponerme a que este tipo se levante un día molesto con algo que yo dije y me ponga en una carta que yo hice actuaciones deshonrosas. Yo no me voy a poner. Gerardo, tú decías que... No, pero tú estás validando lo que... es revisada nomás. Algunos sí, pero yo no creo que lo fueran a expulsar, ¿verdad? Sino que él vio que le podía pasar a él. Tú decías, Gerardo, que Amarante Bárez tenía unos 50 años aproximadamente de militancia en el PLD, pero Domingo Contreras también. Domingo Contreras tiene 40. De una larga trayectoria. 40 de una larga trayectoria también. O sea, yo considero prácticamente... Porque son gente que viene del círculo de estudio. Domingo Contreras tenía trabajando yo considero prácticamente igual de sensible la renuncia de Domingo Contreras y la expulsión, guardando ciertas diferencias, ¿verdad?, de Amarante Bárez. Porque incluso Domingo Contreras, una trayectoria más limpia, más ante la opinión pública, ¿verdad? Sí, por supuesto. Menos fracasos, claro. Entonces, es una pérdida sensible para el Partido de la Liberación Dominicana. Yo le preguntaba a Francisco Domínguez Brito, uno de nuestros últimos podcasts, que cuáles eran las estrategias que él tenía en mente, debajo de la manga, para frenar ese éxodo. Se la reiteré 2 veces y nunca me respondió. Ese éxodo, y como que él no supo articular no me la respondió, ¿eh? Y entonces esta semana inicia con la renuncia del presidente del PLD en España. En España. Con la renuncia de un exdiputado también ayer. Sí. Hoy la renuncia de... Que hizo una tremenda carta. Sí, el exdiputado por es una carta claro, bien una cosa de verdad, de antología. Entonces, ante todo esto, Danilo Medina no aparece ni por los, ¿cómo que se dice? Ni en los centros Ni en espiritistas. los centros espiritistas, ni señales de humo. Ustedes me disculpan que voy a usar una anécdota personal de algo que me pasó en el 2020 para ilustrar este caso. Y voy a cometer una indiscreción. En el 2020, cuando el PLD perdió, todos estábamos en desbandada y desconcertados, ¿verdad? Porque hasta el último momento pensábamos que Gonzalo iba a ganar. Porque Peralta fue a hoy mismo, 3 días antes de las elecciones, y mostró encuestas y de todo, ¿verdad? Y eso era lo que se comunicaba. Pues después de la derrota, en una conversación privada con mi querido amigo Luis Estrella, Luis me dijo a mí, todo lo que está pasando me lo profetizó. Y se lo resumo a ustedes lo has dicho 2 veces. En una sola en una sola frase. Se lo resumo. Danilo no le interesa un partido grande para ganar elecciones. A Danilo Medina le interesa un partido pequeño, con sus acólitos, con su séquito, para usarlo como escudo, para brindarse y para desde ahí moverse
en el escenario político nacional, pero ya no con vocación de poder, sino para otras cosas, ¿verdad? Su tema judicial, por ejemplo, en este contexto, pero puede ser que en unos años sea para otro, y es lamentable. Es lamentable que eso haya pasado. Yo lamento mucho que Luis haya tenido razón en eso. Hoy Luis no está en el PLD, ni yo tampoco. Cuando tú dices Luis, te refieres a Luis A Luis Estrella. Estrella. A Luis Estrella. Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Y si de algo podemos excusar al PLD, es que en realidad la dialéctica se impone, porque el ciclo de vida de los partidos dominicanos es 50 años. Y el PLD cumplió 50 años. El PRD, cuando cumplió 50 años, comenzó con su debacle. Sí. Y el reformista también. Y le va a pasar al PRM. Pero la experiencia con el PRM pienso que es digna de un libro de política que debe impartirse en todas las universidades del mundo que imparten ciencias políticas. Porque el PRM es el PRD. Porque el PRM vació al PRD. Lo dejó sin nadie. O sea, en el PRM está el 90% de los PRDistas. Hasta ahora, ojalá que eso no cambie, como se ven señales, con otro comportamiento, con otra mística de poder, con otras caras. El PRM es un PRD. Recuerden que el primer nombre que se sometió a la Junta fue Partido Revolucionario Mayoritario para el PRM, que se lo objetaron, o sea, conservaban el revolucionario. La junta cómplice de ese momento se prestó a esa triquiñuela, a esa charlatanería. Pero oigan de aceptar esa objeción. Esa gente, en ese momento que se fundó el PRM, lograron desvestir esa vieja serpiente que era el PRD, ¿verdad? Apagar ese hacho para prender una bombilla LED, haciendo una analogía del cambio de los tiempos. Y le salió muy bien. Sí. Porque la gente ya no recuerda que el PRM es el PRD. Sí. La gente no recuerda. Eso, cosa que no logró Leonel hacer con la fuerza del Eso pueblo. te iba a decir. Que no se dio como tú decías, esa comparativa que tú hablabas del cisne negro, ese cisne negro que se dio, porque tenemos que hablar como un cisne negro. Lo que sucedió en el PRM desde su fundación es un cisne negro. O sea, eso es algo poco visto en la historia política. Quiso emularlo el expresidente Leonel Fernández con la fuerza del pueblo y no le salió. Lamentablemente no le salió porque no pudo. Primero, si tú ves el contexto de los hechos en el PRM, ¿qué pasa? Las figuras principales cambian. El único actor que se mantiene vigente es Hipólito Mejía, pero entra al escenario ya Luis Abinader y otras figuras del entorno de Milagros Ortiz Bosch que comienzan a tomar posiciones de renombre dentro de la reestructuración del partido. Tenemos ahí a Adelina Ascensión, Roberto Furcal, Luis Valdés, a una serie de dirigentes que tú ves que trabajaron desde la parte operativa en la recomposición del PRM y dieron ese switch. En la fuerza del pueblo se centró, se ha seguido centrando en la figura de Leonel Fernández, que él dice en una entrevista que nosotros vimos, que él está dispuesto a pasar la antorcha. Lo que pasa es que cuando él pasa la antorcha, siempre la devuelven. se la devuelven y se la pasan para atrás. Sí. Eso no es así. Eso no es así. Pero ese es su concepto. Lo que sí bien es cierto, Gerardo, de que el PLD se enfrenta a grandes retos. Ahora mismo en la renovación que ellos tienen, hay que ver cómo saldría el expresidente Danilo Medina de las internas. O sea, yo tengo mis reservas. Hay mucho descontento. Yo tengo mis reservas porque el liderazgo son 1,200 y pico de... En la entrevista que le hicimos a Francisco Domínguez Brito, ya en el cierre, yo le dije unas palabras. Yo le dije, la última oportunidad que tiene ese partido de sobrevivir es si él logra ganar la presidencia del partido, porque por lo menos le da un último respiro y ya dependerá de ellos, ¿verdad? Pues seguir avanzando.
Eso es como cuando alguien se está muriendo que el Señor le da una oportunidad. Entonces pienso que sería así, pero el Capitán Malicia no es una cosa fácil. No, pero Y- tú se la dejaste caer cuando tú le dijiste un acuerdo de Francisco a Francisco. Sí, es que eso existe. Ese de Francisco a Francisco Eso es existe. peligroso, ¿verdad? Eso existe. Francisco Y reactivó su cuenta- analizábamos eso aquí, que fue un Reactivó- mensaje de Francisco Javier. reactivó su Te la cuenta tengo de que dar ahí. Twitter hoy, Francisco Javier García. Sí, La reactivó sí. su cuenta de Twitter Sí. hoy. Sí, no, Pero Gerardo, esas son- Gerardo se la dejó caer ahí. Esas son las cosas en el PLD. Pero me dice un amigo que estaba con él ahora que hay que hablar de los problemas que uno tiene, porque cuando viene a ver los problemas que uno tiene no son nada comparado No, con lo del otro. Cuidado, producción. Entonces, Cuidado, producción, que Pero José Aníbal no está aquí. yo sé que los problemas que tiene el PRM, quisiera el PLD que fueran sus problemas. ¿Verdad? Porque el PRM lo que tiene es un exceso de gente ahora que quiere ser candidato presidencial a destiempo y ha metido ese partido en unos líos que vaya usted a imaginar que hasta ha tenido repercusiones en el caso de La Vega, por ejemplo, y que ha motivado al flamante director del Indotel, y no es justo describirlo por su cargo, porque la mayor parte de su vida política no ha tenido cargo, el doctor Guido Gómez Mazara, a enviarle una carta fulminante a José Ignacio Paliza, una carta elegante, bien pensada, bien sosegada, para leerla con todas las neuronas activadas, porque es más lo que dice entre líneas que lo que dice de manera explícita. Guido fue un actor principal de la lucha contra Miguel Vargas Maldonado. Una ficha muy En aquella lucha. O muy sea, importante Los del últimos días PRM, del PRD. y su O sea, preocupación. que yo siempre digo que todavía, que Guido, escúchame Gerardo, para que mantenga tu idea. Yo siempre digo que Guido sirvió de infiltrado dentro del PRD, como un activo del PRM para terminar de baratar lo que quedaba del PRD. Y su preocupación por eso es muy válida, porque él estuvo dentro de ese proceso y a su carta la antecede unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, donde él dice textualmente: yo no sé por qué el presidente cometió el mismo error que yo cometí, que fue decir tan temprano, yo no voy, aspiren, y se me armó un lío. Me aparecieron como 40 aspirantes, lo dice Hipólito textualmente. O sea, hay un verdadero problema ahí adentro son más las cosas que no se saben hacia afuera que las que se saben del comportamiento de estos aspirantes a ser precandidatos, que esa es ahora mismo su categoría. Debe hilar fino el PRM, porque eso se le puede salir de control, y más con este país vuelto un candelero con el tema de los apagones, con el tema del agua, con el tema de los haitianos, con el tema de todos los temas, con el Hasta tema del Intran, La policía está dando mucho de qué con hablar el también. tema de Transcor. O sea, tiene muchos asadores puestos. Que en estos instantes, mientras se El está gobierno. grabando este episodio, Jochi Gómez está en la Procuraduría General de la Y cuando viene a ver lo República, dejan preso. respondiendo justamente a una citación que le hicieran para tratar esos Sí, temas. que es un caso complicado, porque compromete temas muy sensibles de la inteligencia, De seguridad del nacional. aparato de inteligencia del Estado, no del gobierno, no del Estado, y de seguridad, Seguridad nacional, Es un caso que, Hay que tomarlo con pinza. que puede pasar como con el de La Vega, que comenzó como un casito de una provincia y terminó con un problema que tiene al país en un gran debate jurídico. Milton Ray Guevara, el padre del Tribunal Constitucional, fundador y uno de los más grandes constitucionalistas que nosotros tenemos, ex senador histórico por la provincia de Samaná, dijo ayer que el presidente no puede designar al alcalde. Y Milton Ray es una autoridad. Claro que sí. Vamos a decir que el presidente lo designe, pero hay una serie de advertencias ya, ¿verdad? Y dice, el presidente cometería una grave ilegalidad si designa el alcalde. Pienso que eso más le conviene dejarlo así. El presidente, para mí que está claro hace tiempo. Y la prueba es que ya tiene eso prácticamente 2 meses, mes y medio, que se designó a Kelvin Cruz en el Ministerio de Deportes. Y no se ha todavía resuelto mediante una designación ese impasse que se está viviendo allá en La Vega. Y es porque yo entiendo que el presidente está claro de que él realmente no puede, no tiene facultad legal para hacerlo. Y
aparte de Milton Rey, otras voces también se han alzado con ese mismo alegato. Quienes han querido acondicionar esa cosa son los mismos PRMistas, ¿verdad? Queriendo quedarse con ese bastión que es La Vega. No es cualquier municipio, señores. Estamos hablando de una de las provincias más grandes del país y que se obtuvo de una forma bastante convincente, y ellos tienen como el temor. Yo no entiendo tampoco cuál es el temor de ir a unas elecciones extraordinarias allá en La Vega, Geraldo. Bueno, en realidad, yo tampoco lo comprendo, porque la oposición no está en condiciones ahora mismo de presentar una candidatura ni a regidor por ningún partido, en ninguna provincia, en la más remota esquina de este país. La oposición no está en esas condiciones. No entiendo la negativa. No se puede apelar a falta de recursos, porque este país salió en una lista de los 100 países más ricos del mundo. La salida más salomónica, me estoy riendo por ese último comentario tuyo. La salida más salomónica a ese impasse de La Vega es convocar a unas elecciones extraordinarias, partiendo justamente, como uno de los muchos argumentos que se pudieran utilizar, la falta de capacidad de la oposición para orquestar un proyecto allá que pueda competir de tú a tú con cualquier candidato hasta con ese mismo que están proponiendo. Sería una gran propuesta de parte del partido y demostrarían el liderazgo que poseen en esa provincia. Y los resultados transparentes, creíbles, irrefutables ante la sociedad, ante la opinión pública, porque hacerlo de otra manera dejaría un precedente nefasto en la historia política del país. Sin embargo, también en ese sentido hay que analizar la opinión de las personas de La Vega con este impasse al renunciar estas dos autoridades electas por ellas. ¿Tú me entiendes? O sea, esto crearía o mostraría un liderazgo de parte del partido, o por el contrario, habría un cambio en la mentalidad de la gente, porque entenderían que podría pasar lo mismo. El militante PRMista va a votar, y tú me entiendes, el militante PRMista de La Vega, el municipio, porque es en el municipio, no sería en la provincia completa, en ese municipio, el militante PRMista acudiría a las urnas. Va a acudir a las urnas, ¿tú me entiendes? Entonces, no entiendo por qué esa renuencia del Partido Revolucionario Moderno de abocarse a realizar unas elecciones en un municipio, repito, que se ganó abrumadoramente, porque si tú me dices que es como el caso de Cabrera, no, y que hablamos de una u otros casos en donde los resultados fueron bastante estrechos, pues tú no quieres arriesgarte a perder un escaño que ya tú lo tienes ganado. Pero en donde usted ganó con por ejemplo, 55%, supón tú que no vote un 10%, tú vas a ganar de todas formas. Entonces, Geraldo ha dicho un punto muy interesante. La oposición no tiene forma de orquestar, repito, un proyecto que pueda competir con el gobierno allá en La Vega. Mira, ante las declaraciones de Milton Rey Guevara, hemos visto voces del Partido Revolucionario Moderno como de Paliza y Eddie Olivares. Eddie Olivares, que es un gran jurista, vicepresidente del PRM, que dice que lo que se ha dicho son versiones interpretativas de la ley. Y yo he mantenido este discurso sin quitarle el mérito a lo que ustedes dicen de respeto a la voluntad popular dentro de la democracia. Que lo dijo Milton Rey también. Lo dijo Milton Rey Guevara, pero vuelvo a lo que me aboco a lo que dice Olivares, y es lo que yo creo con esto, y hemos debatido ya en otro programa. Todo está en la interpretación que se le está dando a la ley, porque lo que he dicho y reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, hay un vacío legal. Y todo esto, todas esas versiones que andan corriendo por ahí son de carácter interpretativo. No hay nada definido dentro de la ley. De celebrarse unas elecciones, serían unas elecciones extraordinarias parciales, porque solamente se celebrarían en el municipio de La Vega. Y otra de las opciones que plantea Milton Rey Guevara era que no se aceptara la renuncia de Custodio, y dentro de Custodio, estando dentro de la cabeza de la alcaldía, entonces sí poder designar un alcalde, que hay un bajadero también legal que sí se podría hacer de esa situación. Pero yo vuelvo y repito, y es mi postura coherente con el caso de La Vega. Todas las versiones son interpretativas. Lo que sí tenemos es un vacío legal, que no hay legalmente cómo definir esa situación en La Vega. Miren, ese es uno de los tantos temas calientes que el gobierno tiene. El otro tema, y es muy importante y muy sensible, quizás el tema más sensible de manera histórica en el devenir dominicano, y es el tema haitiano.
El presidente destituyó a Venancio Alcántara de la Dirección General de Migración y designó al general Lee, Lee Ballester. Ballester, general de larga data, de mano dura, académico, con un largo historial militar y de inteligencia. y de inteligencia, calificado como uno de los mayores conocedores de la dinámica fronteriza. Vi unas declaraciones de Lee Ballester donde él dice que no va a aceptar macuteo, camiones de migración parados en los montes, negociando. Todo aquí sabemos que hay un negocio con las redadas de los haitianos. Las redadas de los haitianos son un negocio y los haitianos tienen precio por cabeza. Y eso es así. Y usted lo habla y eso se maneja. Y le devuelven su moreno para atrás. Ahora bien, dice el presidente en una rueda de prensa hoy con otros funcionarios que van a repatriar 10,000 haitianos semanales. 10,000 haitianos semanales. Miren, yo tengo una posición muy diferente sobre la situación haitiana. Los dominicanos no queremos ver a los haitianos aquí. Esa es la verdad. No queremos verla. Pero cuando tenemos que mover un chin de tierra, hacer una mezclita, carretillar un calichito para rellenar un patio, una doña en su casa que quiera sembrar una matica, el marido va a una esquina donde se congregan ellos con su pico y su pala y lo monta en un motor o en la cama de una camioneta y se lo lleva para hacer ese trabajo. ¿Por qué se lo lleva? Porque la mano de obra dominicana en ese sector de mano de obra rústica baja, de baja calificación, fue desplazado, no existe. Sí, claro. Y eso pasa en los países... Hay que hacer un paréntesis, disculpa que te interrumpa, porque cuando hablamos de mano de obra haitiana, porque hay mano de obra haitiana legal, porque aquí se expiden visas de trabajo para los haitianos. Sí, que no sea la práctica. Sí, pero espera que ahí voy, ahí voy. Okay. Oye, entonces, ¿qué sucede? Hay una dependencia de la mano de obra haitiana en la agricultura, en el turismo. Usted va a los hoteles del este, ya los jardineros son haitianos, los maleteros son haitianos. En Santo Domingo los motoconchos son haitianos. Todas las ocupaciones que requieren que no necesitan una calificación media o alta, mayoritariamente ya están siendo ocupadas por los haitianos. Entonces, el hecho de deportaciones masivas directamente e inevitablemente va a afectar sectores económicos importantes. Que no nos guste, que no lo queramos ver, es otra cosa, pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué yo pienso que se debe hacer? Hay que legalizar los haitianos que están trabajando. Yo creo que deben agotar un proceso igual que como agotan los compatriotas nosotros cuando migramos de aquí, ¿verdad? Y con todo y eso hay muchos ilegales, porque la ilegalidad existe en todos los países del mundo. Siempre hay personas indocumentadas. Debemos reducirlo al mínimo, pero reducirlo a cero es imposible, porque compartimos una frontera terrestre de 300 kilómetros. Una de las más cortas. Y si se cierra por tierra, vienen por mar. Eso es una vueltecita. Es una de las más cortas que hay. Entonces, yo pienso que este no es un tema para manejarlo con rigurosidad, con ímpetu, con el afán del momento. Este es un tema que hay que sentarse porque los haitianos, indocumentados o no, son parte fundamental de la dinámica económica de este país. Solo basta con ver cómo se ponen los cuarteles cuando hay redadas de migración de dominicanos, ingenieros, arquitectos, maestros, abogados, dueños de restaurantes, dueños de finca, todo el mundo buscando su haitiano en el cuartel, preguntando por los coroneles, ¿dónde están? Ese haitiano trabaja conmigo, entréguenmelo. Él tiene 15 años aquí. Nada más hay que ver cómo hay hospicios y hospedajes ya que son especialmente para haitianos, donde los propietarios que son dominicanos no le alquilan a dominicanos. O sea, ya los haitianos están totalmente integrados en la dinámica económica de nuestro país. Entonces, concluyo diciendo, ya la fusión se dio. Y esto es una república binacional.
Tenemos que estar claros con eso. Esto es una república binacional. Aquí ya no existe eso de que Haití de este lado y nosotros de Tiraste este. la toalla, tiraste Eso, la toalla. no, Gerardo. no, pero que yo estoy convencido de eso desde hace años. Yo estoy convencido de eso desde hace años. Cuando aquí se haga una política migratoria real, a lo primero que vamos a tener de frente es a los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras ustedes no vean declaraciones de los rubios, ojos azules, duras contra los gobiernos de República Dominicana y poniendo sanciones y apretando cinturones, no crean en nada de eso, que todo eso son escaramuzas. Todo eso son escaramuzas. No crean en eso. A nosotros no nos salva nadie del tema de compartir esta isla con Haití cada vez más. Cada vez más. Por una sola vez. Bueno, lo principal es que el portavoz principal del vecino país de Haití es el presidente Luis Abinader. Va a la ONU a hablar de ello, donde quiera que va a hablar de ello, porque en Haití no hay nadie. En Haití no hay nadie. Y la máxima autoridad de la isla es el presidente. No, es que En Haití no hay nada, señores. Miren, Haití es un conjunto de tribus compartiendo una tierra arrasada, desértica. Hay un tema hasta instintivo de no dejarse morir. El profesor Bosch decía, el fin máximo de todo lo que vive es mantenerse vivo. Entonces, si fuera al revés, estuviéramos allá nosotros. No, nosotros estamos luchando por nuestra supervivencia. ¿Y tú sabes por qué el presidente ha sido muy enfático en escenarios internacionales de hablar del tema haitiano? Porque es que nadie se ha atrevido a tocar ese tema y no quieren endosar esa canana a nosotros. Este plan que está presentando la Dirección de Migración conjuntamente con la presidencia consta de 7 puntos. No sé si tú quieres leer los D-Line, que es un plan integral realmente bien articulado, bien pensado, para tener para tener el efecto que se está buscando ante la creciente preocupación que ha tenido la población con el tema migratorio. Y se ha diseñado este plan y lo veo muy acertado, comenzando por la designación de Lee Ballester en la dirección de Vamos a ver cuáles son estos puntos y que Dislane, si puede, los lea detenidamente. Sí, por favor, cuestión Dislane. de que no se limite a leerlo y que si ella entiende que alguno en particular le llame la atención, que comentarlo. Entiendo que hay 2 que son lo mismo y que serán difícilmente logrables, pero bueno. Dentro de los 7 puntos, el primero, que es el fortalecimiento de la vigilancia y el control fronterizo, que a mi entender va de la mano con el cuarto, que es el aumento de los recursos humanos en la Dirección General de Migración. Señores, estamos hablando de parar miles, quizás millones de haitianos que cruzan esa frontera constantemente para venir a nuestro país, a menos que la mitad de los dominicanos se encuentren en la frontera tratando de parar esta tempestad, esta gran cantidad de haitianos. Yo veo esto como un plan ideal en un mundo de sueños. Es lo primero. Y como bien decía Aaron, hablamos de un tema haitiano como si es un tema que simplemente se ha presentado en el gobierno de Danilo, en el gobierno actual, en el gobierno de Leonel, o sea, como de 10, 20 años para acá. Y es un tema que hemos traído los últimos, 200 años, porque desde que hay habitantes en esta isla tenemos el tema con el problema haitiano. Entonces yo creo que es algo que con un plan, que qué bueno que lo tienen, pero no creo que se resuelva en sí. Quizás puede que tengan un mayor control, pero esto sería meramente imposible. Otro de los puntos es ampliar la desarticulación de redes de tráfico humano, sabiendo nosotros que muchas de las personas involucradas en este sentido son justamente los encargados de repatriarlos a su país. Nosotros los dominicanos. Lamentablemente. Nosotros los dominicanos. Y yo lo decía en un podcast anterior. Hasta que no se aplique la mano dura en contra de los guardias, los militares, los choferes de estos autobuses que han sido sorprendidos, carritos para 4 personas con 13 y 14 haitianos dentro, y sin embargo, ¿qué? Y como bien decía Gerardo, la cabeza de los nacionales haitianos suena feo y es lamentable, pero es así. Tienen precio. Yo he escuchado personas decir, no, yo di 15,000 pesos que me devolvieran mi haitiano, ya lo tengo en mi negocio. Pero ahora lo sabes. Sí, mira, lamentablemente, de 7 a 10,000 pesos, de 7 a 15,000 pesos es el rango de precio. Déjame decirte que donde comenzó el estallido de la reciente ola que hay ahora con esto, fue en el este y es debido a la clase profesional de la ingeniería.
Y tú señalas a Geraldo. No, yo señalo a Geraldo porque él hacía locuciones sobre eso. Pero esa práctica, incluso había denuncias de colegas que decían que te llamaban a la migración a los días de pago. Pero no fue muy arriesgado. Los días de pago para hacer las cosas. Pero déjame decirte algo que se decía sobre D-Line, que hablaba sobre el personal. ¿Tú sabes por qué me gusta a mí este plan? Tú me puedes decir, no. Primero porque reconoció un punto débil que tenía migración. Y es primero la falta de personal. La Dirección de Migración no contaba con un personal, primero, en cantidad. Y uno de los ejes también que está hablando es la preparación también para esas funciones. Sí, claro. Porque si bien no es cierto, vamos a los controles migratorios que tenemos en cualquier país desarrollado del mundo, vamos a Estados Unidos, para tú entrar a Estados Unidos, ¿cuántos controles tú no tienes que pasar? Y para tú entrar a Europa también, ¿cuántos controles tú no tienes que pasar? Pero aquí teníamos carencia de preparación. Y eso es uno de los ejes que se plantea trabajar. El aumento del personal. La capacitación también. La capacitación de los inspectores también, que no son iguales, Dilaine. Tú quisiste homologar el primer punto y el cuarto punto, no son iguales. Pero la capacitación es el cuarto punto. No, porque tú hablabas de la cantidad de inspectores, pero lo que hablaba de la frontera es un personal totalmente diferente a los inspectores de migración. Vamos a seguir por cuestión de tiempo desarrollando los puntos. Yo lo que me refiero es, Aaron, que cuando hablamos de parar una migración excesiva, que como lo es la migración haitiana, hablamos de miles de haitianos que se mueven diariamente en nuestro país. Di tú que integremos, exacto, di tú que quizás se integren que 10,000 nuevos inspectores al área de migración, pero lamentablemente no van a parar a los 40,000 haitianos que pueden pasar diariamente para acá. Sí, pero hay un tema. Ahora mismo, todo está centrado en un solo órgano catrense, en una sola estructura, que es la estructura militar, que es la que está cuidando la frontera. Ahora, con la implementación y aumentando el número de inspectores, eso varía, porque ahora hay dos órganos de control. El primero es la frontera y el segundo lo que nosotros tenemos aquí, que van a haber sanciones para esa persona, ¿eh? Vamos a seguir desarrollando. El otro es la identificación y retorno asistido de migrantes, que se establecerá con un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido, garantizando condiciones dignas y en colaboración con las autoridades haitianas. O sea que este sería un trabajo en conjunto con las autoridades de Haití. También el aumento del uso de la tecnología. Yo entiendo que es vital en estos tiempos a estar de la mano con la tecnología para este tipo de trabajo, porque yo entiendo y perdón que en el caso de los haitianos pasa como con los chinos. A veces tú los identificas, a veces no, lamentablemente. Hablábamos de la capacitación y también de la construcción y mejora de infraestructura necesaria y vital, porque una simple mallita no detiene una estampida humana. No, ni tampoco las direcciones de migraciones a nivel provincial no cuentan para nada con una infraestructura que pueda brindar ese servicio. Mira, no es que veo mal el plan, es que entiendo que le faltan puntos. Tú hablabas justamente a nivel provincial y nuestras autoridades a nivel provincial no conocen la magnitud o la cantidad de haitianos que hay en cada provincia, que yo creo que es un punto que se tiene que tratar. Pero por eso se habla, Dilaine, de la capacitación del personal. Por eso se habla de eso. Y saber, Gerardo hablaba algo muy importante, porque esta situación tiene muchas aristas. Gerardo decía, mira, aquí hay muchas cosas, aquí hay gente que no le alquila a dominicanos, que le alquilan a haitianos, pero más bien es cierto, aquí hay provincias donde hay colonias haitianas. Claro, hay toda una dinámica económica en torno a eso. Ahora, yo veo que ese plan articulado sí se aplica, que creo fielmente en la capacidad de Lee Ballester. Si se aplica, va a ser un duro golpe a la migración. La realidad es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con mucha migración, con muchos indocumentados. Eso es como el tema de los Estados Unidos con México, salvando las diferencias. O sea, es un tema de una política de Estado, que tenga continuidad del Estado, ser fuerte en el tema migratorio. Pero eso no va a evitar que los haitianos vengan y que se inserten en las actividades fuera de los mitos, que se les paga menos, que maltratan. Nada de eso es verdad. Ya nada de eso es verdad. A los haitianos se les paga igualito con dominicanos. Igualito. Eso no hay diferencia. Considero que el presidente fue un poquito arriesgado al dar cifras. Cifras, ¿verdad? Entiendo que él tiene que ser un poquito más cauto. 10,000
personas deportadas semanales, mucho hasta en Estados Unidos. Eso, Usted afirmarlo así como con esa seguridad, como con ese carácter de que eso es irrevocable e inaceptable si se deporta. Estamos bien. hablando de Por eso es que te digo que de en un mundo 2.000 ideal. personas diarias. Diarias. Claro, En un mundo entonces, ideal eso podría se ser, arriesgó pero el presidente. 250 personas por hora. Se arriesgó el presidente ahí, tiene que ser De cauto al dar este tipo de Sí, de lo que anuncios, pasa- porque ya esta noticia ha recorrido el mundo entero, señor. Lo que pasa es que el presidente... Y más con el tema de migración haitiana. Exacto. Cuando tenemos Cuando- tantas ONG internacionales Ya eso, no, las yo- cadenas... Creo que acusando fue una de- manera de, de- decir yo voy a de resolver carnicero. este problema. Lo que pasa es que el presidente andaba buscando Cuidado, de Geraldo. qué agarrarse, Cuidado, el Geraldo, clavo cuidado. caliente, porque es que tiene serio problema. Cuidado, Geraldo. No, cuidado, no. Estamos llegando a la recta final Señores, sí. de este episodio. Señores, quiero referirme a un trabajo local que está haciendo la alcaldía municipal. Creo que en el tema del Santísima Trinidad, en la 500, con el tema del desagüe. Por fin se le va a dar solución a ese problema. La alcaldía asumió ya de manera responsable. Quienes conocen la municipalidad saben hasta dónde llega el alcance de una alcaldía en cuanto al manejo de las aguas en un municipio. No es una responsabilidad directa, más sin embargo la alcaldía municipal ha asumido la solución de esa problemática. Enhorabuena para los moradores de las 500, señor. Han sido muy pacientes. Sí, señor. Sí, esa sí, persona sí, sí. por ahí, esos habitantes, Y de Santísima Trinidad. Y lo difícil que se le hace a ellos Claro, desarrollar. no, ni que cuando llueven ahí nadie puede pasar. O sea, los drenajes están... Señores, ¿y qué pasó completamente anoche en Irán y en Israel? Señores, eso parecía de película. Eso esos parecía de misiles película, que- pero realmente, déjame decirte. Yo lo vi en Facebook de alguien y digo yo, no, déjame ver que eso se ve muy No, yo hasta bonito. yo lo vi en tiempo real esa vaina. Ay, por Yo me Pero tú no viste envenené, eso. pero eso fue. Pero realmente fue, yo me río porque he visto unos memes de algunos norteamericanos y en ex. Y dice, bueno, desplegamos 200 misiles. Las pérdidas solamente fueron materiales. No se perdió una vida israelí. Uno palestino que cuando... Un palestino que y cua- 5 iraníes porque le explotó cuando iban a hacer el No, lanzamiento, le explotó un misil. el palestino fue que derribaron, ¿cómo que se llama? El domo de... El domo de cúpula de hierro. hierro. El La domo de cúpula hierro. de hierro derribó un misil La y cúpula de un hierro, sí. escombro, el video anda circulando, y un escombro le cayó encima. Le cayó encima. Lo Y esa mató. fue, o sea, solamente produjo pérdidas materiales. Realmente no hubo ninguna baja humana. He visto una desesperación de Irán. O sea, creo que esa estrategia de los Viper, señores, le dio duro. Le dio duro. Eso es de película, esa vaina. Esa vaina le Respondieron dio- más rápido que Israel. Sí, pero Israel yo siempre creo. Netanyahu ha tirado unos pronunciamientos muy fuertes. No, pero yo estoy esperando la contraofensiva israelí. Eso, O sea, la estoy esperando, pero de niveles catastróficos. sí. Anótenla, Anótenla. Israel no se va a quedar con eso. Se va a agarrar de esa para desplegar todo su armamento militar y vamos a ver que esto va a continuar. Ojalá este no sea el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no. Y llama mucha curiosidad que, según informe, se dice que Irán le había informado a Estados Unidos y a Rusia de que iba a ser este operativo, de esta ofensiva. Entonces, cuando uno ve este tipo de declaraciones oficiales, uno tiene que preguntarse cómo es que opera a veces la doble moral de estos países, porque informarte prácticamente pidiéndote permiso de que tú vas a lanzar una ofensiva a un tercer país, ¿tú entiendes? Aunque son aliados, pero ha dado mucho de qué hablar eso, porque a veces... Hay que ver qué estrategia están jugando, Richard, porque mira, si más bien no es cierto, eso yo creo que eso lo estaba esperando Israel. Yo creo que Israel se va a agarrar de ahí. Recuérdate que cuando el penúltimo ataque de Israel, antes de los Viper, Israel fue muy, muy criticado a nivel mundial. Hubo una campaña mediática en contra de Israel. Cuando se infiltró a Israel, Sí, territorio israelí. Fue una campaña mediática en contra de Israel grandísima. O sea, el mundo entero se volcó en contra de Israel. Cuestionó su capacidad Entonces, de más, inteligencia, sin en embargo, términos de él inteligencia. se ha agarrado y ha sabido capitalizar y pacientemente y anunció, anunció lo que iba a pasar. Irán
hizo su anuncio de que, mira, vamos a atacar, vamos a esperar, que sé yo qué, poniendo en entredicho. O sea, eso es para minimizar los daños que va a ocasionar Israel. Bueno, mi análisis de esa particularidad por un tema de tiempo, yo lo voy a dejar para el próximo episodio. Señores, vamos a despedir el programa que ha sido muy interesante hoy, Richard. Agradecer a quienes nos siguen a través de Telemón en toda la provincia, María Trinidad Sánchez, y por supuesto a quienes a través de las redes se siguen sumando, dándole seguimiento al latido político. Cada vez somos más. Gracias por sus comentarios, sus reacciones, por compartir cada episodio y confiar en el talento que diariamente viene aquí a llevar el contenido más actualizado para todos ustedes. José Aníbal, donde quiera que tú estés, te hubiera querido que hubiera estado tú aquí en el programa hoy. Está a tiempo, José Aníbal. Que venga a analizar ese desastre. Ese desastre que hay. Que está sucediendo allá en su casa. Señores, esto ha sido el latido político por el día de hoy. Hasta la próxima.